En el libro de Lucas, capítulo 17, vamos a leer una historia muy linda y estudiar esta historia de Jesús y 10 leprosos, desde el versículo 11. Esta historia nos va a enseñar algo muy importante para nosotros los creyentes en cuanto a la gratitud, pero también en cuanto a Jesús como el único y el mejor camino a la salvación. Amén. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en esta historia vamos a ver que para aquellas personas que no tienen una religión que pueda asegurar su salvación o su reconciliación con Dios, no hay mejor lugar que a los pies de Jesucristo. ¿Está conmigo? Y dice en el libro de Lucas, capítulo 17, desde el versículo 11: yendo Jesús de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. Dice que Jesús estaba yendo a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, ¿no? Jesús vivía en Nazaret, al norte de Israel, y para ir al sur, diríamos así, a Jerusalén, tenían que pasar por Samaria. Muchos de ellos se daban la vuelta para no pasar por Samaria, ya que dice la Escritura que samaritanos y judíos no se llevaban bien. Los samaritanos era un pueblo de extranjeros, y muchos de ellos ya mestizos con los hebreos, que habían venido de diferentes países, traídos por el rey de Babilonia, el rey de Asiria, perdón. Cuando Asiria invade el reino del norte, las 10 tribus, y se lleva cautiva a toda la gente, dice que trajo personas de todas las naciones que habían conquistado para poblar Samaria, para que no quede despoblado ese lugar. Así que trajo toda clase de extranjeros. Cuando regresan de la cautividad y toman posesión nuevamente de la tierra, ellos empieza ese odio, ese rechazo, ese encono contra los samaritanos que vivían ahí. Les llamaban extranjeros, les llamaban perros inmundos, les llamaban de todo, y no se llevaban. Y era tal el rechazo, la discriminación, la marginación, el regionalismo, que ni siquiera los saludaban, que ellos nunca iban a tomar agua del mismo pozo o en el mismo recipiente donde tomaba agua un samaritano. Jamás iban a sentarse en el mismo lugar o al lado de un samaritano. Tanto era el desprecio, el rechazo, el racismo, el regionalismo, la palabra que usted quiere utilizar, que había entre judíos y samaritanos. Por eso es que ellos se daban la vuelta para no pasar por Samaria. Pero Jesús sí pasa. Recuerda cuando se encontró con la mujer samaritana, ¿verdad? Y muchos creyeron en él. Él pasaba entre Samaria y Galilea. Dice: y al entrar en una aldea, acá decimos recinto, parroquia, comunidad, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Si usted conoce, la lepra en aquel entonces era una de las más terribles enfermedades, sumamente contagiosa. ¿Quién iba a visitar a su familia si sabía que estaba con COVID? Nadie, ¿verdad? Y si iba con traje espacial y especial, ¿verdad? Con doble mascarilla, y se bañaba en alcohol cuando salía de ahí. ¿Sí o no? Ahora imagínense a un leproso, una enfermedad sumamente contagiosa y terrible,
donde la persona se le podría la piel y moría lentamente. Se le caían las orejas, se le caía la nariz, ¿sí? Le quedaba un hueco ahí, se le caían los labios. Era algo terrible, se le caía la piel. Esas personas, estando vivos, olían a cadáver. Una pestilencia terrible. La ley decía que ellos tenían que vivir alejados de las personas, en cuevas, en cavernas, en montañas, alejados de la gente. Las personas iban y de lejos le tiraban comida a los familiares. Si un leproso entraba donde estaban las personas, la ley decía que lo podían apedrear. ¿Recuerda usted cuando unos leprosos fueron al campamento de los sirios y encontraron harta comida, verdad? ¿Sí? Ellos no podían entrar a donde estaba el rey, no podían entrar a la ciudad porque morían. Así que cuando se estaban muriendo de hambre, ellos dicen, bueno, mejor vamos a la ciudad. Pero si vamos a la ciudad nos van a matar o vamos a morir de hambre, así que mejor entreguémonos a los enemigos. Si los enemigos nos matan, bueno, pero si nos salvan la vida, y deciden ir donde los enemigos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no podían vivir dentro de la ciudad, tenían que vivir en lugares apartados. Y estos hombres leprosos también eran considerados como escoria humana, despreciados, marginados, discriminados. Y también no podían ir al templo o presentar sacrificios o adorar en el templo. Jamás podrían ellos entrar al templo. Es más, para los judíos, casi todas las enfermedades eran castigo de Dios. Si alguien se enfermaba, decía, algo ha hecho fulano. ¿Recuerdan lo que le dijeron a Jesús? ¿Quién pecó, este ciego o sus padres? ¿Qué dijo Jesús? Ni él ni sus padres, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces, ellos consideraban la lepra como el mayor castigo de Dios por el pecado. Es más, para ellos lepra era sinónimo de pecado. Y muchas veces se toma la lepra como una analogía para hablar del pecado, por lo terrible que era esta enfermedad. Así que ya se puede usted imaginar la vida de estos 10 hombres leprosos que vivían ahí aislados, marginados, despreciados, rechazados, pasando hambre, tal vez pasando frío, pasando tantas peripecias que pasaban estas personas. Por eso dice que ellos se pararon de lejos, en el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Amén. Ellos habían escuchado de Jesús como un gran maestro. ¿Recuerdan al ciego Bartimeo cómo llamaba a Jesús? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Recuerdan a la mujer sirofenicia? ¿Cómo lo llamó? Jesús, Hijo de David, es decir, descendiente del rey David, el heredero al trono, el Mesías. Pero ellos lo conocían como ese gran maestro, y por eso dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hablábamos de eso la otra vez, que si alguna vez Dios hace algo por nosotros, es solamente por su misericordia, no porque usted o yo lo merezcamos. Amén. Si alguna vez Dios respondió una oración, una petición de nosotros, fue solo por su misericordia, no porque lo merezcamos. Hay personas que a veces sus oraciones son más que oraciones, son exigencias a Dios. Incluso a veces quieren manipular a Dios. ¿Sí? Señor, yo te doy $100 para que me des 1,000. Se ha escuchado, pare de sufrir, ¿verdad? Mano mío, un sobre de $1,000. ¿Quién se atreve a dar $10,000? Que Dios te va a dar el triple y dice cuánto. Y quieren extorsionar a Dios, manipular a Dios, quieren sobornar a Dios, no sé qué es lo que quieren hacer. Si alguna vez usted recibe algo de Dios, será solo por su gracia, por su misericordia. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice, mas Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y
Y por eso dice, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando usted le pida algo a Jesús, pídalo desde la posición de la misericordia. Cuando Jesús estaba en la cruz, uno de ellos le reprochó, ya pues si eres el Mesías, sálvame a mí también. Y Jesús le ha dicho, ¿por qué tengo que salvarte, verdad? ¿Sí? ¿Y qué has hecho tú para que te salve? Bueno, Jesús no habló, ¿verdad? Pero él se creía capaz de mandar a Jesús y de exigirle que le salve, siendo un malhechor. En cambio el otro, ¿qué hizo? Reconoció que era un pecador y le dijo, no tienes temor de Dios. Nosotros estamos recibiendo lo que merecemos. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, él es inocente. Y luego, ¿qué le dice? Acuérdate de mí. Le está diciendo, si tú quieres, si a ti te place, ten misericordia de mí. Y eso dice la Biblia, que Dios dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Amén. En otro texto dice, los amaré de pura gracia. ¿Qué significa eso? Porque a Él le dio la gana, porque a Él le plació amarnos, nos ama. No porque usted y yo lo merezcamos o hayamos hecho algo para merecerlo. Amén. Hay gente que se resiente con Dios porque no le dio un trabajo o porque no le sanó a un familiar y se resienten. Siempre pongo como ejemplo la película Dios no está muerto, ¿verdad? El profesor odiaba a Dios y decía que Dios está muerto porque no salvó a su mamá con cáncer. A Dios no le dio la gana salvarla. Él es soberano. Amén. Si Él quiso llevársela, Él es el dueño de las vidas. Él se lleva a quien Él quiere, cuando Él quiera. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? El barro diciéndole al alfarero, ¿por qué haces así? Imagínense. Entonces, si usted alguna vez recibió algo de Dios, fue solo por su misericordia, no porque lo merecemos. Y por eso ellos sí están pidiendo, ten misericordia de nosotros. Y por eso la Biblia enseña, porque por gracia, o sea, por su misericordia, somos salvos por medio de la fe. Amén. En Timoteo también dice que solo por su misericordia nos salvó, porque a Él le plació salvarnos. ¿Está conmigo? Así que cuando usted le pida algo a Dios, no le exija a Dios, no le demande a Dios, no obligue a Dios, usted no lo puede hacer. Usted es una criatura, Él es el creador. Él está en el trono, amén. Por eso Job dice, gusano soy y no hombre, polvo de tierra. Abraham dice, Señor, aunque soy polvo, pero me he atrevido a hablarte, Señor, ayúdame con esto. Esa es la actitud correcta cuando usted quiere pedirle algo a Dios. Y por eso ellos le dicen, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos creían que podía ayudarlos. O si no lo creían, al menos tenían la esperanza de que Él pudiera ayudarlos. Versículo 14 dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús no va, no los toca, no que no los quería tocar. Una vez un leproso vino y se postró ante Él y dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Él lo tocó, lo abrazó y le dijo, sé limpio. Así que Él no marginaba a los leprosos, sino que ellos estaban lejos. Y cuando Él les ve, no va, no ora por ellos, no le pone las manos, no los toca, simplemente da una orden. Él da una orden y le dice, vayan, muéstrense a los sacerdotes. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? La ley decía, Levítico 14, usted en casa lea todo Levítico 14, decía que cuando un leproso era sanado, lo cual era casi imposible, solo un milagro de Dios, tenía que ir y presentarse ante el sacerdote para que el sacerdote lo examine, lo revise y certifique que ha sido sanado. Y como era considerado una enfermedad inmunda, ahora él era purificado. Presentaba, si es que era pobre, una torta, un palomino, y con la sangre era aspergiado y declarado purificado, declarado limpio delante de Dios, y podía tener acceso al templo, a la sociedad, a su familia. Eso decía la ley, que el leproso, cuando era sanado, lo cual era casi imposible, tenía que ir y presentarse al sacerdote para que el sacerdote certifique que él ha sido purificado. Amén.
Por eso Jesús a estos judíos religiosos les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero miren ahí la fe de ellos. Cuando Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes, le explicamos por qué. Ellos seguían leprosos, ellos seguían enfermos. ¿Recuerdan a Naamán el sirio cuando fue donde el profeta Eliseo? Se fue molestísimo porque Eliseo ni siquiera los había recibido, ni siquiera les salió a saludar. Él, como era un general, esperaba que le den los saludos ahí, ¿verdad? Y ni siquiera fue en persona, sino que le mandó al empleado, ¿verdad? Al siervo, a Jesse. Y todavía dice: anda y báñate en el Jordán. Y él se puso molesto, dice: yo esperaba que él salga, que él levante sus manos, que él invoque a sus dioses, que haga ahí, como se ha visto cuando lo cogen a Cantinflas y están cantando ahí alrededor, ¿verdad? ¿Sí? Quería que haga sus morisquetas ahí. Y Eliseo no hace nada de eso, simplemente él da una orden y dice: anda y báñate en el Jordán. Y él se puso molestísimo y se fue molesto. Sus asesores le dieron un buen consejo, le dijeron: hazle caso al profeta. Si te pidiera algo más difícil, lo harías. Así que obedécele y anda. Y él se dejó guiar por el consejo de sus asesores y fue. ¿Y qué pasó? Usted conoce la historia. Fue sanado. Y hasta fue molesto, porque dice, como si dijera aquí en Puerto Bolívar, ¿verdad? Anda a bañarte en el Guaylá. ¿Usted qué diría? Dice: pero si yo vengo de Punta Carnero, Montañita, Salinas, me van a mandar ese Guaylá lleno de cuántas cosas, ¿verdad? Y él se fue molesto. Pero cuando obedeció y se sumergió 7 veces en el Jordán, dice que su piel quedó como la piel de un niño. Pero él esperaba que el profeta venga, le ponga las manos. Se han visto a veces a los presidentes cuando van donde esos brujos o chamanes, ¿verdad? Como le ponen unos montes, que humo, que trago, que guarapo, y le hacen un poco de tonterías ahí que no sirve para nada, que más bien maldicen y lo dejan endemoniado, creo, al presidente. Esos brujos, esos chamanes. Y él esperaba, tal vez estaba acostumbrado a eso en sus dioses en Siria, que hagan lo mismo esos sacerdotes, esos brujos. Pero él no, solo dio la orden. Y acá Jesús hace lo mismo, solamente da la orden. Y eso me recuerda también al centurión. ¿Sí? Cuando el centurión tenía un siervo que estaba enfermo y manda a los sacerdotes que le pidan a Jesús que venga a sanarlo, pero luego él se siente mal porque los judíos no entraban a la casa de los extranjeros, y le dice: Señor, no te molestes en venir a mi casa, yo también soy un hombre de autoridad, digo a este soldado anda y se va, al otro ven y viene, así que solo di la orden y mi siervo sanará. Él creía en la autoridad y en el poder de Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le damos aplausos a Jesús? Él creía que Jesús podía dar la orden, y eso era. Y acá Jesús hace lo mismo, solamente da la orden: vayan y muéstrense al sacerdote. Como que dijeran: ustedes ya están sanos, vayan. Pero ellos seguían leprosos, seguían enfermos. Pero ¿qué dice luego el 14? Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No es que tú tienes que ver para creer, tienes que creer para ver. Tienes que primero obedecer para ver la gloria de Dios. Amén. No es que primero veo, si Diosito me da ese trabajo, ahí voy a la iglesia. Si Diosito me da esta guambra, ¿verdad? Esta chica o este chico, ahí voy a la iglesia. Si Diosito me da este trabajo, me va bien este negocio, ahí voy a ir a la iglesia, ahí voy a diezmar, a danzar y a todo lo demás. Primero quiero ver para creer. No es así. El sembrador, para ver la cosecha abundante, primero tiene que sembrar. Primero tienes que creer en la palabra de Dios, en la orden que te da Jesucristo, si quieres ver la gloria de Dios. ¿Recuerden lo que Jesús le dijo a Marta? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Esto no es ver para creer, es creer para ver. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Esa es la fe, Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos obedecen
Y cuando usted obedece es porque usted cree, es porque usted confía, y eso es la fe. La fe se cristaliza en la obediencia. La fe se materializa, se hace visible en la obediencia. Por eso Santiago dice, la fe sin obras, es decir, sin obediencia, es una fe muerta, es una fe inútil, es una fe ficticia. Es una fe que usted se imagina que cree, pero no cree. En cambio, cuando usted obedece, usted está demostrando que realmente cree. Ellos creyeron la orden que les da Jesús y obedecieron. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Así que al verse ya limpios, fueron al sacerdote. El sacerdote debe haber certificado que ellos estaban sanos, que estaban limpios. Habrán hecho el rito de la purificación, mataron una ovejita, no sé, por ahí una tortolita que habrán hecho, le asperciaron la sangre ahí y quedaron ritualmente limpios, ritualmente purificados, con acceso al templo, con acceso a la sociedad, con acceso a su familia. Habrán ido corriendo a ver a la esposa, a los hijos, a los padres, ahora sí a sus negocios, porque estaban sanos. Amén. Pero qué interesante es lo que dice el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Amén. Mire, mientras los 10 eran leprosos, no había diferencia entre judíos y samaritanos, se llevaban toditos. Pero ahora que ya estaban limpios, los 9 judíos se alejaban del samaritano. Ahora ya lo discriminaron. Amén. ¿Sí o no? Cuando los 10 eran leprosos, no importaba la nacionalidad, la raza, la religión, no importaba nada, porque todos eran leprosos. Pero ahora que ya estaban sanados, ya los 9 judíos vieron que este era samaritano y lo despacharon. Imagínense. Qué triste. Por eso Jesús habla de no despreciar a tu prójimo ni al pecador. Hay muchos que cuando ya vienen a Cristo, ahora ya son santurrones y se alejan de los hijos del diablo, ¿sí o no? De los inmundos y mundanos. Y empiezan a menospreciar, y a discriminar y a tratar mal a los incrédulos, sin entender que de allá nos sacó el Señor. Jamás usted haga eso. Nosotros tenemos que amar a todos los seres humanos, sin importar su raza, su religión. Tenemos que amarlos y traerlos a Cristo. Pero aquí hay algo interesante. La actitud de este samaritano, al ver que había sido sanado, él no estaba pensando en primer lugar en rituales, en purificación, en volver a su casa, no. Él quería ir a aquel que lo había sanado, dando a entender que él era más importante que el templo, que la religión, que los ritos, que los sacrificios, que el sacerdote, que cualquier otra cosa. Él era más importante. Estaba creyendo que él realmente era el Hijo de Dios, que lo había sanado y que él era el que merecía que le diera las gracias, y vino a dar gracias a él, y vino, dice, glorificando a Dios a gran voz. Amén. ¿Usted haría eso? ¿Usted en media calle glorificaría a Dios a gran voz? Hay gente que si llevar la Biblia les da vergüenza. Peor orar en la esquina. Oye, vamos a ver los vecinos, ¿qué me dirán? ¿Sí? En la iglesia, en la milicia nos decían roba pulmón, cuando los compañeros estaban cantando a toda voz y usted solo movía los labios. Venía el sargento que se daba cuenta y los ojos hacían como yo ahí del guachazo que le daba. Dice, no le robe los pulmones a tu compañero, canta fuerte. Y a veces en la iglesia hacemos lo mismo, ¿verdad? Un grito de júbilo. O si no, grito de jubilado. Y nos da vergüenza alzar la voz para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Él vino glorificando a Dios a gran voz.
Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo porque sé en quién he creído y que es poderoso para guardarme. Él estaba alabando a Dios, glorificando a Dios a gran voz. Y algo más, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró rostro en tierra delante de Jesucristo? Le contaba la otra vez que yo iba por Urdesa, ahí por el lugar que se llama el Manantial, las monjas, y casi me tropiezo con un señor que estaba sobre un manto ahí, poniendo la frente en el piso y levantándose. Era musulmán. Era la hora de la oración, él era musulmán, saca un manto que cargan ahí ellos, y ahí se arrodillan y ponen varias veces la frente en el piso. Él no estaba mirando qué dirá la gente, él no estaba con vergüenza. Y yo le decía, en mi vida de cristiano, yo nunca he hecho eso, y eso que yo conozco al verdadero Dios. Amén. Y desde ahí aprendí a hacer eso, a orar poniendo mi frente en el piso. Porque esa es la palabra en griego, proskinesis, es poner la frente en el suelo. Y eso hizo este hombre. Esa es la verdadera adoración. Dice que se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Amén. Y este era samaritano. El 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Él sabía contar, ¿verdad? Dice que Él cuenta todas las estrellas y a todas las llaman por su nombre, y aún tiene contados nuestros cabellos. Él es el Dios omnisciente, amén, y el Dios omnipresente y el omnipotente. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Amén. Si estuviera aquí el Señor diría, ¿no son más los que yo he redimido? ¿Dónde están los otros? ¿Está conmigo? Si el Señor se presentara aquí y dijera, ¿y los otros que yo redimí, dónde están? ¿No pudieron venir a dar gracias? Sino más bien, esta extranjera, bienvenida Daniel. ¿Qué haría usted si Jesús dijera, ¿dónde estás? ¿Recuerdan cuando le preguntó a Adán? ¿Qué le preguntó el Señor a Adán? ¿Dónde estás tú? No es que Dios no sabía, quería que Él se diera cuenta dónde estaba. En un lugar de vergüenza, escondido de Dios. ¿Dónde estás tú? El Señor espera que usted, por quien Él murió, por quien dio su vida, por quien sufrió el castigo que nosotros merecíamos, Él espera que usted esté aquí dándole gracias. Y la pregunta es, ¿por qué no está? Amén. Él espera que usted sea agradecido. Él espera que usted tenga gratitud. Él espera que usted venga acá glorificando a Dios en alta voz a decirle gracias. Gracias porque hoy desperté. ¿Cuántos no lo habrán hecho? Gracias porque si moría anoche, sé que iría al cielo porque tu sangre me limpió de todo pecado. Gracias porque tengo un techo. Gracias porque pude desayunar. Gracias porque tengo una familia. Hay 1000 cosas por qué agradecer. Recuerda el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Él es el que te rescata de la muerte tu vida y te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Como dijo un político por ahí, prohibido olvidar. Y usted debe estar aquí, en la casa de Dios. Y no solo en la casa de Dios, toda su vida debe ser una vida de gratitud con aquel que dio su vida, cada gota de sangre por nosotros. ¿Dónde están los 9? Mire a su lado, ¿dónde están? Hay que orar por ellos, ¿no? ¿Amén? No los estamos apedreando. Hay que orar por ellos. Porque como decíamos la semana pasada, unos fueron a su hacienda,
otros fueron a sus negocios y otros a los deleites y placeres temporales de la carne y del pecado. Amén. Pero a Jesús le importa cada uno de sus redimidos y pregunta: ¿dónde están? Así que cuando usted ya no quiera venir un domingo, un día, diga: y si el Señor pregunta dónde estoy, mejor voy. ¿Ya no? Mejor voy. Que justo que pregunte, justo que ese día tome lista y se lleve a la iglesia, ¿no? Y yo estaba en el estadio, y yo estaba en el pregón de Machala, y yo estaba por acá, ¿verdad? No, voy a la casa de Dios. Amén. Él vino a los pies de Jesucristo a darle gracias. Ahora, hermanos, yo quiero reflexionar en esto. Bueno, dice el 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Eso significa que los 9 eran judíos y el de acá era extranjero, samaritano. Así llamaban ellos a los samaritanos. Eran extranjeros que vivían entre ellos, mestizos, impuros, perros incircuncisos, todo eso les decían, pobrecitos. Pero yo quiero que usted reflexione conmigo. ¿Qué tal si el samaritano, ahora que ya estaba puro, iba al templo a presentarse al sacerdote? ¿Qué cree usted que hubiera pasado? Lo hubieran matado a pedradas. Si usted lee el libro de Hechos, lincharon al apóstol Pablo, lo sacaron arrastrando, así como arrastraron a Eloy Alfaro y a García Moreno, porque pensaron que había metido un extranjero al templo. ¿Se ha leído? Pensaron que Pablo había metido un extranjero al templo, un griego, y lo sacaron a rastras y casi lo matan, si no va ahí el centurión y lo salva. En otras palabras, si fuera por los judíos, usted y yo, que no somos hebreos, nunca tendríamos acceso ni al templo ni a la salvación. Pero gloria a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por Jesucristo, que vino por toda la humanidad y no solo por los judíos. Si dependiera de la religión judía, ellos creían que la salvación era solo para los israelitas, hebreos o judíos, y rechazaban a los extranjeros. Si este samaritano hubiera ido al templo, nunca hubiese podido entrar. Lo hubieran matado para que no profane el templo. El sacerdote jamás hubiera purificado a este extranjero. Lo hubiera mandado a volar y que lo maten a pedradas. En otras palabras, si dependía de la religión, este samaritano, este extranjero, estaba perdido. Amén. Y este samaritano, este extranjero, representa a cada uno de los gentiles que somos nosotros, los que no somos hebreos, israelitas o judíos. Él era gentil. Si dependiera de la religión, él nunca hubiera podido declararse puro delante de Dios, declararse ritualmente puro, santificado, purificado, con acceso al templo, con acceso a la sociedad. Nada de eso. No tenía ese derecho, solo por ser extranjero, despreciado, marginado por la religión y por los religiosos, mas no por Dios. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Denle otro aplauso al Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino por justos, sino por pecadores. Y Él no vino solamente por los de raza israelita. Él vino por toda la humanidad. De tal manera amó Dios a toda la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito. Así que este samaritano sabe que él no tiene acceso a la religión, él no tiene acceso al sacerdote, él no tiene acceso al templo. Amén. Gloria al Señor. Y aquí hay algo que quiero que usted también lo considere, que es para todos nosotros. Las personas
que no pueden acercarse a Dios por una religión, tienen algo mejor que se llama Jesucristo. Amén. Si usted no tiene acceso a la salvación por una religión, la semana pasada enseñamos que ninguna religión te puede salvar. Si usted no tiene acceso a Dios por la religión, ¿sí? Los testigos de Jehová, cuando alguien peca, ordenan que ni siquiera lo saluden y no puede entrar al templo. En el catolicismo romano ni siquiera tenía acceso al cementerio, lo enterraban fuera del cementerio. En Guayaquil hay un hermano que está tramitando como algo histórico el cementerio de los protestantes, porque los católicos no le daban derecho ni al cementerio a los protestantes, que así como llaman a los hijos de Dios. Imagínense. O sea, si dependiera de la religión, el pecador está perdido. El que no es judío está perdido. Pero por eso vino Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Para usted que no tiene una religión que lo represente, venga Jesucristo. Él no es religión, Él es salvación. Y para usted que tiene su religión, ya dijimos la semana pasada, ninguna religión salva. Y miren lo que dice aquí al final, el versículo 19. Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Los 9 fueron sanados, pero este extranjero fue salvado. La religión puede certificar que tú por fuera eres puritano, santurrón, curuchupa, como quiera llamarte. Que por fuera eres muy santo, muy religioso. Pero por dentro, dijo Jesús, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Eso hace la religión, es solo una máscara externa. En cambio, Jesucristo es transformación y vida. De modo que si alguno está en Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Estás muerto en delitos y pecados. Tienes que nacer de nuevo. Le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y amados hermanos, esto me recuerda nuevamente a Naamán. Eliseo no le dice al leproso Naamán, el sirio en general, anda y muéstrate al sacerdote. ¿Por qué? Porque era extranjero, porque era incircunciso, porque no era hebreo, ni judío, ni israelita, ni ninguna de las tribus de Israel. Eliseo no le dice anda y muéstrate al sacerdote, sino que le dice anda y métete al Jordán. Amén. ¿Y dónde se bautizó Jesús? En el Jordán. Y el bautismo de Jesús fue nuestro bautismo. El templo y la religión para los judíos, israelitas, hebreos y para los religiosos. Amén. Pero para los que no tienen templo, religión, está no el Jordán, sino el bendito raudal de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Denle un aplauso a Él. Aleluya. A nosotros no nos purifica la religión, a nosotros nos purifica el raudal bendito de la sangre de Jesucristo. La religión es para los judíos, hebreos, israelitas y todos los que quieran tener religión. Nosotros tenemos la sangre preciosa de Cristo Jesús, que es la única que puede certificar que estás limpio, que estás puro, que has sido lavado, que has sido santificado, que eres presentado delante de Dios sin mancha, sin arrugas, sin ninguna cosa semejante, sino santo y sin mancha. Eso produce la sangre de Cristo en el creyente. Amén. Así que Eliseo no le pudo decir a Naamán, ándate al sacerdote. Imposible, jamás lo hubieran atendido, jamás hubieran tenido acceso al templo, lo hubieran rechazado. Por eso dice, ándate al Jordán. Un tipo de lo que iba a suceder con Jesús, el antitipo, bautizándose por nosotros en el Jordán. Amén. Entonces miren,
Él no tenía acceso, Naamán el sirio no tenía acceso al templo ni a la religión, por ser extranjero, incircunciso y todo lo demás. Así también este samaritano no tenía acceso ni al templo, ni a la religión, ni a los ritos, ni a la ley, ni a los sacerdotes. Pero él va al que es mucho mejor que todo eso, Jesucristo. Todo lo demás es sombra de lo que había de venir. Amén. Por eso Pablo dice, la ley era mi ayo hasta encontrar a Cristo. Y por eso dice, y todas aquellas cosas que yo valoraba, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, israelita de israelita, intachable en cuanto a todo eso, lo he tomado por estiércol, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, para ganar a Cristo. Amén. Entonces, miren, amados hermanos, lo que decíamos la semana pasada, ninguna religión salva. La religión no puede salvarte. Y para los que no tienen una religión que los represente, para eso está ¿quién? Jesucristo. ¿Amén? Dos cosas interesantes en esta historia. Primero, el Señor espera que usted, que fue salvado de la lepra del pecado, venga dando gloria a Dios con fuerte y alta voz y venga a postrarse a los pies de Jesucristo en acción de gracias, en gratitud. Y recuerde que Él pregunta, ¿dónde están los demás? Hoy el Señor nos está haciendo esa pregunta, ¿dónde están los demás? ¿No fueron salvados más personas? ¿Dónde están? ¿No deberían venir a darle gracias a Dios? Él espera que usted tenga un corazón agradecido, grato con Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por tomar nuestro lugar en la cruz, por derramar su sangre para que usted y yo tengamos perdón, salvación, vida eterna. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale un aplauso a Él, aleluya. Y algo más, qué hermoso saber que nosotros, los gentiles, los extranjeros, los que no somos hebreos, aunque no tenemos acceso al templo, a la religión, a los ritos, que no pueden salvar, como dice la Biblia, eso no te puede salvar. Ningún ser humano es justificado delante de Dios por guardar la ley y la religión. No te puede salvar. Para ellos, para nosotros, que no hemos abrazado una religión y hemos puesto la esperanza en ritos, en religión, nosotros tenemos la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso, ¿cómo no darle gracias? La mejor decisión que usted puede tomar es venir a los pies de Jesucristo. Ahí hay perdón, salvación y vida eterna. Manténgase ahí. ¿Recuerdan a Marta y María? ¿Dónde estaba Marta? Afanada y turbada con tantas cosas. ¿Y dónde estaba María? A los pies de Jesucristo. Permanezca ahí, a los pies de Jesús. Postres en adoración y dele gracias a Dios cada día por todo lo que Él ha hecho y hace cada día por nosotros. Él espera que usted venga a darle gracias. Amén. Y asimismo este mensaje es para todas aquellas personas que aún están en la lepra del pecado y que su religión ya sabemos que no le puede salvar. Hoy la invitación es que usted venga a los pies de Jesucristo para que la lepra del pecado sea limpiada por el poder de la sangre de Cristo Jesús y usted pueda recibir perdón, salvación, vida eterna. Así como los leprosos no podían entrar al templo ni estar delante de los sacerdotes ni de los reyes, así también la Biblia dice que ninguna cosa inmunda puede entrar al cielo. Amén. Por eso usted necesita, dice Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso Jesús dijo, no se gloríen de que los demonios se sujetan, sino de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Al cielo no entra ninguna cosa inmunda, es decir, que usted tenga pecado en su vida o que hace abominación y mentira.
la lepra del pecado. Usted no puede entrar al cielo si usted tiene en usted la lepra del pecado. Usted necesita ser purificado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso la invitación es: venga hoy a los pies de Jesucristo. Así que si hay alguien esta mañana que aún no ha venido a los pies de Jesús para ser lavado con su sangre preciosa, como dice Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis también dice en el versículo 15 que el que no se halló, 20:15, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí dice que solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero podrán entrar a esa ciudad celestial. Por eso usted necesita de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y esa es la invitación que le hace esta mañana el Espíritu Santo. Usted que ya tiene a Cristo, que tiene la salvación, que venga alabando y glorificando a Dios con alta voz, con fuerte y alta voz, a postrarse a los pies de Jesús. Y usted que necesita ser limpiado de la lepra del pecado, venga a los pies de Jesucristo a entregarle su vida al único que puede darle perdón, salvación y vida eterna. Vamos a orar. Amén.